estás? Muy buenas tardes. Hola Manuel, un gusto estar aquí en tu programa y la verdad que encantado de responder todas las preguntas y pasar, como has dicho tú, un buen momento. Sí, ya saben todos que a través del Facebook, como Frecuencia USIL, pueden hacer cualquier pregunta a Gustavo. Gustavo, ¿recuerdas cómo nace esa pasión por el fútbol en ti? Desde muy chico, ¿no? Yo soy de Chiclayo, de Pimentel exactamente, de la playa, y Claro. siempre salía yo a jugar ahí con mis amigos de la playa, y desde ahí, digamos, desde, qué sé yo, 6 años, 7 años que me encanta el fútbol, y digamos que desde el primer momento que tuve conciencia, por así decirlo, siempre he querido ser futbolista profesional, siempre. ¿Y en qué momento no solo quisiste ser futbolista profesional, sino tuviste conciencia de que podías hacerlo? Justamente, Manuel, a mí cada vez que me preguntan qué es lo más difícil de ser futbolista, y tú lo debes saber perfectamente, es justamente elegir serlo. Porque hay un momento, yo estudié en la agraria, no terminé la carrera, estaba estudiando 2 años y paralelamente estaba en los juveniles de Sporting Cristal. Entonces llega un momento en que tienes que decidir, porque a mí me promovieron al primer equipo de Sporting Cristal y comenzamos a viajar bastante, ¿no? Me acuerdo en esa época, te hablo del año 98, que es cuando yo debuto, en marzo, estaba de moda la Copa Merconorte. Claro. Y viajábamos a Colombia y a otros países a jugarla. Entonces dije, no, el fútbol es lo mío, y en vez de hacer dos cosas, digamos, más o menos bien, dije, mejor le dedico a lo que siempre me ha gustado, que es el fútbol. Pero aparte, en menores tú ya te iba bastante bien, ¿no? Sí. Recuerdo que algunas temporadas hiciste una cantidad de goles, Sí. como 70, creo, una desorbitante, Sí, ¿no? 59 goles hice, y creo que todavía sigo teniendo el récord, ¿no? de goles, sub-20 por así decirlo. Claro, entonces en ese momento como que ya viste que tenías la chance. Ahora, el momento del debut, ¿cómo llega? El momento del debut llega, yo debuto con el Chiqui García. A pesar de que en el 97, a fines del 97, campeonamos en juveniles y hice bastantes goles, me sube Franco Navarro, había salido Marcarián y digamos que él estaba de transición, y llega Miguel Ángel Arrué. Okay. Pero con Arrué no debuto, sale Arrué en marzo, creo, de ese año, y entra el Chiqui García. Y es ahí cuando debuto un partido contra Melgar, en el San Martín, que ganamos creo que 6-1, y entro y tuve la fortuna de hacer gol también. Uy. ¿Y Sí. ese año fue? 98. ¿Tú tenías? Yo tenía 19 años. 19 años. ¿Ese año cuántos partidos te tocó jugar con Cristal? No recuerdo muy bien, pero entraba en los partidos. Pasa que estaba jovencito, recién estaba debutando y digamos me estaban dando minutos. En el 99 ya es que me voy a préstamo al Juan Aurich con Julio César Uribe. Claro. Y ahí sí ya jugué bastante. En esa etapa quedé fue el clausura del 99, quedé segundo goleador del campeonato. Y ahora, después del Aurich, ¿qué es lo que...? Después del Aurich, regreso a Sporting Cristal con Juan Carlos Oblitas. También juego partidos en Sporting Cristal, hago unos goles. Pero en la etapa del Aurich en el 99 me convocan a la Sub-23, no sé si te acuerdas, el Preolímpico de Brasil. Sí. ¿No? Y ahí juego 2 partidos, contra Uruguay y contra Bolivia, que entro en los segundos tiempos. Y es ahí donde habían ojeadores de Europa y me llevan para allá. Entonces llegué a Niza, firmo un contrato con la Roma de Italia y me prestan al Niza, después de segunda división, después al Palermo, y después termino con la Roma y me voy al Alcalá de España, un equipo de segunda división. Ahora, también. en un momento en el que no era tan común como es ahora, Ajá. tú verás, ¿no? Ahora juegan Así 3 es. partidos y se van al extranjero. Tú Así es. rápidamente tuviste la opción de irte a jugar afuera, ¿no? Sí, sí. No salían muchos jugadores, ¿no? No, pues. Ahora, digamos que hay más salidas para allá, ¿no? Después de esa experiencia, 4 años en Europa, regreso al Sport Boys, el 2004 y 2005. Ahí también me convocan a la selección de mayores, mi primer partido fue contra Japón en la Copa Kirin, que justo estábamos hablando, que tuve la oportunidad también de entrar y faltando 10 minutos y hago gol y ganamos la Copa Kirin, ¿no? Después, el 2006 regreso a Sporting Cristal con Chemo, 2007 voy a Universitario, 2008 a Cienciano hasta julio, y después me voy a Emelec de Ecuador, 3 meses. Ahí fue un caso particular porque el contrato con Emelec, digamos que era si es que clasificábamos a la liguilla.
Ah, ok. y no clasificamos, entonces me Sí, porque regresé. es raro ahí, ¿no? Así es. O sea, sí. los que no clasifican a la liguilla Y se quedan terminan fuera. el campeonato Así es, faltando varios así meses es. que acabe el año. Así es. Y justo coincide con que ahí me lesiono la rodilla. Y llego acá a Perú, me opero y estuve un tiempecito sin jugar, como unos 6 meses, más o menos 7 meses, rehabilitándome y después vuelvo al Sport Ancash, Ya, 2009. regresando un poquito de tu época en el Perú, previa a que vayas a jugar en el extranjero, ¿cuáles son los recuerdos que tienes más presente, ¿no? Los momentos que para ti tienen más valor en tu carrera, antes de irte al extranjero, la primera época en Perú? Uf, tú debes tener también varios, yo tengo innumerables, ¿no? Sporting Cristal, la verdad que es un ejemplo de club. Yo me formé ahí, fue muy difícil también llegar a primera división, muy difícil, porque yo llegué a probarme de Chiclayo, estuve un tiempo probándome en los juveniles, hasta que finalmente se dio y me fue muy bien, y después ya el primer equipo también, excelentes recuerdos, pues he tenido, imagínate, o sea, yo venía de los juveniles y me tocó entrar a un equipazo que había quedado subcampeón de la Copa Libertadores. Estamos hablando, pues, en el arco estaba Julio César Valerio, estaba Pedro Garay, Marcelo Astellano, que era con quien concentraba y que siempre me daba consejos y que me acuerdo que para él el sueño era primordial y que en las concentraciones no podía hacer bulla y yo chibolo, ¿no? Yuliño, que justo ayer me lo he encontrado por ahí filmando a Julio. ¿Quién más? Varios, me acuerdo, Rosinaldo López, Sí. Marrú, Alfredo Carmona llegó, Canco Rodríguez también llegó, o sea, un gentón, Roger Serrano, ¿no? Un gentón. Ahora, hay diferencia, ¿no te parece? Tú me dices esos nombres y lo que costaba antes llegar a jugar en primera con lo que cuesta Así ahora. es, sí. ¿No es una diferencia sí, abismal? por lo que yo veo, y no soy de los que dicen todo tiempo pasado fue mejor ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí, antes era mucho más complicado subir a primera división. Tenías que tener, porque yo me acuerdo, Manuel, que tenía varios compañeros que tenían grandes capacidades en los juveniles de Sporting Cristal y solamente subimos 2. O sea, estás hablando de un equipo de 30 jugadores y solamente subimos 2, que era Roberto Lorier, el misil, y yo. Claro. ¿No? Entonces, y ahora también incluso hasta para llegar a la selección. Incluso también. ¿No? Antes era mucho... Así es, yo veo, y no es una queja, o sea, simplemente son tiempos, Sí. ¿no? No me quejo para nada, además, o sea, bacán que le den oportunidad también a gente que, digamos, está en algunos equipos que no se les ve mucho y que le den posibilidad, en todo caso, ¿no? puedes tú haber tenido mucho más mérito de haberlo conseguido, ¿no? De ser unos poquitos que en ese tiempo, cuando era bastante difícil jugar en primera división, haberlo conseguido, ¿no? Sí, bueno, antes era bastante difícil, tú lo sabes, era bastante difícil llegar a primera división. Sí, pero bueno, las cosas han cambiado. Y no solo era difícil llegar a primera división, tú nos contabas que, a diferencia de lo que ocurría en esa época, tú fuiste uno de los pocos que pudo ir después rápidamente al extranjero, ¿no? ¿Cómo ves tú ahora el éxodo que se está dando en estos chicos que incluso no llegan ni siquiera a estar consolidados en el fútbol peruano y ya rápidamente van a jugar a equipos B de primera división, caso Ascuez, que está en el Benfica B, o Edison Flores, que está en el Villarreal B, ¿no? ¿Cómo ves tú ese caso, este éxodo reciente de los jugadores? Lo que pasa es que, a ver, no está mal que salgan jóvenes. No. ¿Por qué? Porque llegan a otro mundo, a otro estilo de vida, a otro ritmo, y se pueden acostumbrar y pueden hacerlo muy bien. O sea, si allá es la meca de jugadores, por así decirlo, ¿por qué no ir desde temprana edad? Yo creo que está bien. La cosa es no ensalzarlos tanto. Claro. O sea, porque acá sale un juvenil, hizo de pronto un gol, sí, y ya pues es rey. Sí. Ese es un problema bastante de prensa también que los eleva, pero también del entorno del jugador, ¿no? Acá hay jugadores que se han desperdiciado gracias a que el entorno no los ha ayudado, ¿no? Entonces, no está mal que salgan jóvenes, pero sí la gente que está en el entorno, tanto la familia, como también los maestros, los profesores, los entrenadores, tienen que, digamos, hacerles ver que no es fácil y que no por haber salido en una carátula un domingo, ya está todo conseguido, que es lo que pasa y que es por eso que se pierden los muchachos. Sí, es verdad, ¿no? A muchos les ha pasado ese caso. Ahora, ¿qué les puede otorgar Europa a estos chicos, ¿no? ¿Qué te otorgó a ti cuando eras muy joven? ¿Qué cambió en tu forma de ver el fútbol Seriedad. en Europa? Seriedad.
a la hora de trabajar, seriedad y disciplina. Que disciplina no quiere decir no salir y no divertirte de vez en cuando, ¿no? O sea, disciplina de un deportista de élite que tiene que tener. Eso es lo que te da Europa. Poder elegir el momento para cuándo hacer cada cosa. Así es. ¿No? Mira, te voy a contar una anécdota justo cuando yo llego a Francia, que, o sea, yo firmo con la Roma, pero me prestan y automáticamente voy a Francia, o sea, yo no llegué a Roma, ¿no? Y llego y me acuerdo que me recibe el capitán, el entrenamiento, y comenzamos fútbol-tenis, ¿no? Porque allá también se juega el fútbol-tenis. Y contra él, me dice, ya, vamos, Gustavo, él hablaba español, había jugado en el Español, había jugado en el Estrasburgo, y ya estaba, digamos, en su última etapa, ¿no? José Cobos. Entonces comenzamos a jugar. Entonces, tú sabes, acá comienzas a jugar y recién comienzas a calentar un poquito, ¿no? No, él desde el primer punto me quería ganar. Claro. O sea, para que veas, y tanto así que me ganó el partido. Y, o sea, yo no soy malo jugando fútbol tenis. O sea, yo por ese relajo inicial, y es por eso que a veces pasa en los partidos, a veces cuando están empezando, y a veces los primeros 15 minutos a nosotros nos vacunan, ¿no? Claro. O si no, los últimos 15 también por no estar concentrados al 100%. Allá están concentrados al 100% durante todo el partido y el entrenamiento. Cuando es entrenamiento es trabajo. Sí. Y cuando hay que divertirse también se divierte. Sí, ¿no? Yo recuerdo mucho eso, ¿no? No que se entrene en cantidad de horas más, sino la intensidad. Que cada trabajo todos lo hacían a 100% de intensidad y eso se reflejaba obviamente. Correcto. Italia, por ejemplo, es más físico. Italia es más físico y sí, como dices tú, o sea, la cantidad no es todo, sino la intensidad. Le meten mucho gimnasio y la parte física. Yo cuando estaba en Italia, en verdad me sentía como un avión. O sea, podía jugar 2 partidos y sin ningún problema. Sí. En cambio, España es más toque, todo con balón. Claro. Ahora, pero claro, y ellos aparte están muy acostumbrados a jugar muy seguido, pues, ¿no? Miércoles, domingo, muchos partidos. Así es. Estamos acá en frecuenciausil.com, ya saben que a través del Facebook pueden hacer sus preguntas y pueden seguirnos como Frecuencia Usil. Vámonos rápido a una pausa y ya regresamos con Gustavo Basalo.